Muy buenos días, que el Señor los bendiga. El día de hoy estaremos analizando el tema de la inspiración de las Escrituras. Estaremos explorando las diversas teorías sobre dicho proceso. Lo primero que tenemos que hacer es preguntarnos qué es la inspiración, ya que tenemos que tener una definición de este concepto para luego abordar las diferentes teorías. Diremos que la inspiración es el proceso por medio del cual Dios se aseguró de que el contenido exacto de la revelación quedara registrado en las Sagradas Escrituras para ministrar y bendecir la vida de su pueblo. Lo primero que notamos en esta definición es que revelación e inspiración no son exactamente las mismas cosas. Revelación es la automanifestación de Dios o la manifestación de su voluntad a ciertas personas, cuando estamos hablando de la revelación especial. Sin embargo, la inspiración tiene que ver más con las sagradas escrituras, el momento en que esa revelación quedó escrita. Además, podemos ver en esta definición que la inspiración es un proceso y un proceso para ministrar y bendecir la vida de su pueblo. Habíamos dicho que la revelación general estaba disponible para todas las personas en todos los tiempos, pero esa revelación general no es salvífica, únicamente alcanza para que el ser humano comprenda la magnitud de Dios, pero no es capaz de eliminar el pecado como sí es la revelación especial. Ahora, la revelación especial tiene un pequeño defecto. Únicamente puede ser recibida por aquellas personas a quien fue dada. Ahora, para que todo mundo pueda tener acceso a esa revelación, se necesita el proceso de inspiración y que dicha revelación quedará escrito en la Biblia para provecho de las futuras generaciones. Ahora bien, para que ese contenido de la revelación estuviese disponible para todas las personas en todos los tiempos, se necesitó de tres momentos. En primer lugar, la revelación, es decir, cuando Dios se manifestó o manifestó su voluntad, bien sea a Abraham, a Moisés, a los profetas, a los apóstoles por medio y a través de Jesucristo. El segundo momento es la inspiración, es decir, cuando el Espíritu Santo asistió a los escritores humanos para que registraran solamente aquello que Dios quería, es decir, para que registraran el contenido de dicha revelación. Y el tercer momento, la canonización, es decir, cuando el Espíritu Santo guió a las iglesias para que reconocieran la importancia de ciertos documentos como contenedores de dicha revelación. Y así, a través de las escrituras, la revelación está disponible para todo mundo. Es decir, la revelación especial se hace general. Pero ahora, adentrándonos más al tema de la inspiración, ¿cómo es que se dio ese proceso? Hay diferentes teorías. Aquí vamos a ver nada más cinco. En primer lugar, tenemos la teoría del dictado. ¿Qué nos dice esta teoría? Bueno, que Dios dicta palabra por palabra el contenido de la Biblia. Esta es la teoría más común en el mundo religioso. La mayoría de las personas piensa eso, que cuando el escritor sagrado se disponía a escribir X documento, por ejemplo, Pablo escribiendo a los tesalonicenses, el Espíritu Santo iba dictando a su oído, palabra por palabra, punto por punto y tilde por tilde, aquello que debía quedar en las escrituras. Ahora, esta teoría obviamente va a afectar nuestra interpretación o nuestra exégesis. ¿Por qué? Porque el análisis de un término o un signo de puntuación vienen a ser importantes. Si Dios dictó palabra por palabra, Dios escogió las palabras exactas y las palabras tienen significado. Esta es la lectura fundamentalista, es decir, cuando se lee la Biblia como si fuese un tratado científico. La segunda teoría es la teoría dinámica. La teoría implica que Dios comunica el mensaje general, pero el escritor utiliza su propio estilo, sus habilidades para comunicarlo. El ejemplo más preciso es David y Natán. David había cometido un pecado. Luego viene Natán y se presenta ante él y le cuenta una parábola de un hombre rico y un hombre pobre, un hombre rico que mata a la ovejita del hombre pobre. Pues bien,
nos haríamos la siguiente pregunta. ¿Dios dictó esa parábola a Natán? ¿O esa parábola surgió del pensamiento de Natán? Es decir, ¿le dijo Dios palabra por palabra que debía decir? ¿O Dios simplemente le dijo, reprende a David y dile tal o cual cosa? Y Natán fue pensando en el camino, ¿cómo puedo yo introducirme? ¿Cómo puedo yo reprender al rey sin ser asesinado, igual que el esposo de Betsabé? Y de su propia inspiración surgió la parábola. Pues bien, la teoría dinámica dice exactamente eso, que Dios comunica el mensaje general, pero el escritor utiliza su propio estilo, sus habilidades, su propia estrategia para comunicar. La tercera teoría es la de la iluminación. Dios faculta a las personas con habilidades superiores para que su mente capte las ideas mucho mejor que los demás. En este caso diríamos que Pablo es un Einstein de la teología y he escogido la imagen de la profetisa adventista Elena de White. La teoría simplemente dice que allí no hay dictado, que ahí no hay palabras, que ahí tampoco hay un mensaje general que Dios da. Dios simplemente ha dado facultades muy buenas a ciertas personas. Es decir, por ejemplo, a Pablo le brindó una mente muy brillante para que reconociese fácilmente ciertos conceptos teológicos. Entonces, lo que nosotros tenemos en documentos como Romanos o Gálatas es simplemente el producto de esa mente prodigiosa de Pablo, porque Pablo es un Einstein de la teología. Pues bien, personalmente a mí me gustan varios de los escritos de Elena de White. Me encantan, sé que es una muy buena escritora. Pero no creo que sus documentos sean inspirados, simplemente es una muy buena escritora, que como puede decir cosas muy buenas, puede decir cosas muy malas. Lo mismo pensarían quienes defienden esta teoría sobre el apóstol Pablo. Es una mente brillante, pero sujeta al error, es decir, un Einstein de la teología. Bueno, Einstein era una mente prodigiosa en la física. Sin embargo, también estaba sujeto al error y podríamos nosotros mencionar los grandes errores que tuvo. La teoría implica entonces que los documentos bíblicos no tienen algo que sea distinto a otra literatura cristiana, simplemente que sus autores eran, en cierto sentido, más inteligentes. La cuarta teoría es la teoría de la inspiración limitada. Sostiene que solamente unas partes de la Biblia están inspiradas. Ahora bien, corresponde al exégeta distinguir aquello que es más inspirado de lo que es menos inspirado. Explico. La teoría esta de la inspiración limitada me dice que la Biblia está inspirada, pero no toda. Es decir, hay unos pasajes que están inspirados, hay otros que no. Aquí sí tenemos un problema teológico muy grande, porque ¿cómo hacemos nosotros para saber qué partes de la Biblia están inspirados y qué otras partes de la Biblia no están inspirados? ¿Cómo le hacemos? Por eso he colocado la fotografía de una Biblia subrayada. Y algunas personas leen la Biblia de esta forma. Incluso hay Biblias que traen las palabras de Jesús en rojo, como si las palabras de Jesús fuesen mucho más importantes que las palabras de los evangelistas. Algunas personas también dicen, hablando de distintos temas, eso fue Pablo quien lo propuso, no el Señor Jesucristo, como si las palabras del Señor Jesucristo fuesen más inspiradas que las de Pablo. El problema teológico aquí es, ¿cómo sé yo cuáles son más inspiradas y cuáles menos? ¿Cómo puedo discernir entre una cosa y la otra? ¿Es el Espíritu Santo el que dicta eso a mi corazón? ¿No hubiese sido más fácil para el Espíritu Santo dictar eso al escritor para que no cometiera error? Y si yo puedo reconocer la inspiración o la revelación en la Biblia, entonces soy yo depositario de esa revelación y no sería mi criterio y mi discurso mucho más importante que el texto sagrado, etcétera. Por último, tenemos la teoría de la asistencia negativa. Es algo así como la teoría dinámica, porque el escritor bíblico es completamente libre para utilizar sus ideas y su creatividad. Dios le ayuda, pero en el sentido de que cuando está a punto de cometer un error, recibe una asistencia especial de Dios y no lo comete. Bien,
¿Qué podríamos decir de todas estas teorías? Vamos a sacar algunas conclusiones y no nos vamos a casar con alguna de ellas en específico. Estos son los datos que yo encuentro acerca de la inspiración en las Sagradas Escrituras. En primer lugar, el Nuevo Testamento cita al Antiguo Testamento como viniendo de Dios mismo. Cito un ejemplo, que está en Hebreos capítulo 3, versículos 7 al 9. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Resulta que aquí el autor a los Hebreos está citando el Salmo 95, uno de los salmos anónimos. Pero en vez de decir, como dijo David, a quien se adjudican muchos de los salmos, o como dijo alguno en la antigüedad, o como dijo el autor de los salmos, él dice, como dice el Espíritu Santo. Aquí hay dos cosas importantes. En primer lugar, él reconoce al Espíritu Santo como el autor del Antiguo Testamento y también reconoce a las Escrituras como vigentes en el presente. No es lo que el Espíritu Santo dijo, es lo que el Espíritu Santo dice. Es decir, las Escrituras son vivas y actuales. Esta afirmación echa por tierra la teoría de la iluminación, porque la Biblia no son las palabras de los hombres, sino la voz del Espíritu Santo. La segunda conclusión que podemos sacar de las Escrituras es que la Biblia presenta muchos estilos, lo que indica que Dios permitió el uso de las ideas y destrezas de los autores humanos. En efecto, cuando uno lee las Escrituras puede notar la diferencia entre Isaías y Amós, por ejemplo, la diferencia entre Pablo y Juan. Y en este caso cito 2 de Pedro 3, 15 y 16, que dice: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen como también las otras escrituras para su propia perdición. Aquí, el apóstol Pedro reconoce que Pablo tiene un estilo específico. Reconoce además que en los escritos de Pablo está la sabiduría de Pablo, esa que Dios le dio. Es decir, los escritos de Pablo no solamente tienen la palabra de Dios, sino también las palabras de Pablo y la sabiduría de Pablo, que al final de cuentas proviene de Dios. Esto es un problema para quienes sostienen la teoría del dictado. En tercer lugar, no podemos tomar algunas partes de la Biblia como más inspiradas que otras. ¿Por qué? Porque 2 Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17 dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda la escritura, no unas partes, toda la escritura es inspirada por Dios y debido a esa inspiración es útil para utilizarla dentro del ministerio de la iglesia. Ahora bien, si nosotros pensamos que solamente unas partes de la escritura son inspiradas, como dice la teoría de la inspiración limitada, entonces, ¿cómo es posible que Pablo afirme que toda escritura es inspirada? Esta afirmación echa por tierra necesariamente a dicha teoría. Por último, la inspiración no implica que las escrituras no puedan ser usadas con propósitos inadecuados. Mateo capítulo 4, versículos 5 y 6 nos recuerda esto. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Tenemos este caso interesante de Satanás citando las escrituras, citándolas muy bien, pero citándolas con un propósito inadecuado, es decir, torciendo las escrituras. Aquí aprovechamos para introducir nuestros siguientes temas, el tema de la inerrancia, el tema de la canonización y el tema de la autoridad en la iglesia.
Bien, esto es todo por hoy. No olviden suscribirse a mi canal si todavía no lo han hecho y como siempre termino diciendo que el Señor los bendiga.